En este nuevo video revisaremos 7 extranjeros que pasaron por la primera división panameña y que hoy juegan en ligas de mayor renombre internacional. Rogerio Caicedo, portero colombiano, que arribó a la primera división panameña en 2015. Su primer equipo en Panamá fue el histórico Tauro Fútbol Club, donde se daría a conocer disputando 7 partidos con la camiseta albinegra. Jimmy, bajo los 3 palos, a correr el arco. ¡Gol! Luego de apenas 6 meses con los Toros del Pedregal, Caicedo recalaría en el extinto Santa Gema de la Liga Prom. Con este equipo, lograría un histórico ascenso a la máxima categoría, disputando un total de 22 partidos, en 2 temporadas con los de Arraiján. Luego de su paso por el fútbol panameño, Caicedo retornaría a su natal Colombia, donde poco a poco comenzaría a realzar su carrera, hasta llegar en 2018 a la primera división cafetera, donde ya lleva 8 temporadas, brillando con la camiseta del Boyacá Chicó. Esta banda, la velocidad Castillo, para enviar el centro. Caicedo, en 2 tiempos, Rogerio controlando. Gianni Cagua, delantero ecuatoriano, que llegó a la primera división panameña en 2024. Cagua arribaría a las filas de los Potros del Este, proveniente de la segunda división ecuatoriana. A pesar de no llegar con mucho cartel, su paso por el conjunto del Este fue con un muy buen rendimiento. Aquí Gianni Cagua, como se ve patear los penales. Con bronca, ¿eh? Con fuerza. Le rompió la red allí. Con fuerza, tiene que patear. En su único torneo en el fútbol panameño, el ariete ecuatoriano lograría aportar 5 goles y 3 asistencias en los 12 partidos que disputó. Un aporte que fue clave para que los Potros lograran salvar la categoría. Por acá Potros ante Sporting, Gianni Cagua, bienvenido al fútbol panameño. Anotaba de esta manera. Luego de su fugaz paso por el fútbol panameño, Cagua daría el salto a la primera división ecuatoriana, recalando a inicios de 2025 en el Delfín Sporting Club, donde se ha logrado consolidar en la máxima categoría de su país. En su lugar. ¡Corre, Cagua estabilizado! ¡Y el segundo, Cagua! Rafael Bustamante, volante colombiano, que arribó a la primera división panameña en 2021. Bustamante arribaría a las filas del histórico Tauro Fútbol Club, proveniente de la segunda división colombiana. Su paso por los Toros del Pedregal fue de apenas un torneo corto, suficiente para demostrar su calidad. Me siento muy feliz de llegar a esta gran institución que es Tauro. En su único torneo vistiendo la camiseta albinegra, el volante cafetero disputaría 18 partidos, siendo pieza clave en la conquista del torneo Clausura 2021. Fútbol al centro, 0-0 del Rocarú, viene Bustamante, abre por izquierda. Luego de su corto y exitoso paso por el fútbol panameño, Bustamante daría el salto a la primera división colombiana, donde ya lleva 4 temporadas, desempeñándose actualmente en el Deportivo Cali, uno de los grandes e históricos de Colombia, en el que se ha logrado consolidar en la máxima categoría. En el fondo también de Díaz, Parra que daba una mano sobre la defensa. ¡Bustamante! Jorge Soto, portero colombiano, que llegó a la primera división panameña en 2016. Soto arribaría a las filas del Chorrillo Fútbol Club, proveniente de la primera división colombiana. Su paso por la fiebre amarilla fue prácticamente anecdótico. En su único torneo con los chorreranos, el arquero cafetero apenas disputó 2 partidos oficiales, quedándose en el banquillo prácticamente todo ese torneo Clausura. Luego de su discreto paso por el fútbol panameño, Soto regresaría a su natal Colombia, donde poco a poco comenzaría a realzar su carrera, hasta llegar en 2020 a la primera división, donde ya lleva 6 temporadas. Actualmente se desempeña en el América de Cali, uno de los grandes de Colombia, con el que incluso se encuentra disputando la Copa Sudamericana. Leider Iván, Chaverriña, Soto. Faber Gil, extremo colombiano, que arribó a la primera división panameña en 2018. Gil arribaría a las filas del histórico Árabe Unido, proveniente de la primera división colombiana. Su paso por el Expreso Azul fue de apenas 2 torneos cortos, en los que lograría demostrar su calidad. Perez on the first time, the bicycle kick, it's in.
En los 2 torneos que disputó con los árabes, el extremo cafetero disputaría 30 partidos, logrando aportar 4 goles y 4 asistencias en su paso por el fútbol panameño. Luego de su paso por la LPF, Gil volvería a su natal Colombia, donde terminaría de explotar su carrera, llegando incluso a pasar por la poderosa Liga MX, donde jugó un torneo con Pachuca. Actualmente juega en el poderoso Atlético Nacional, el club más laureado de Colombia, con el que incluso se encuentra disputando la Copa Libertadores. Queda abierta para Faber, y viene Gil, y viene el centro, balón pasado, arriba pasado. Joseph Rosales, volante hondureño, que debutó en la Primera División Panameña en 2018. Su primera experiencia en el fútbol panameño fue en las reservas del Atlético Veragüense, club donde solo estuvo un año, ya que en 2018 pasaría a las reservas del Independiente de la Chorrera. En este equipo, el volante hondureño lograría debutar como profesional. Con la camiseta del CAI, el volante catracho estuvo 3 temporadas, en las que llegó a disputar 38 partidos, conquistando 2 campeonatos panameños, el Clausura 2019 y el Clausura 2020. Luego de su exitoso paso por la LPF, Rosales daría el salto a la MLS, firmando en 2021 con el Minnesota United, club en el que ya lleva 5 temporadas y donde se ha logrado consolidar en el glamuroso fútbol estadounidense. Diego González, extremo paraguayo, que arribó a la Primera División Panameña en 2020. González arribaría a las filas de los Potros del Este con apenas 18 años. A pesar de su juventud, el ariete guaraní dejaría claro que era un prometedor goleador. Su paso por los Potros del Este fue de apenas un torneo corto, en el que aportaría 3 goles y 1 asistencia en los 13 partidos que disputó. Luego de su fugaz paso por la Primera División Panameña, González daría el salto al fútbol peruano. A partir de ahí, comenzaría un ascenso meteórico en su carrera, hasta recalar incluso en las canteras de la histórica Lazio, de la poderosa Serie A italiana, y desde 2025 se desempeña en la Liga MX, específicamente en el Atlas, donde juega actualmente, cedido por la Lazio. Individual era Vallarta abajo, ahora sí, media vuelta.